Lluvias primaverales. Iván Turgeniev. Capítulo 44. Final. Sanín dijo a sus amigos que se iba al extranjero, pero no dijo dónde, concretamente. Los lectores imaginarán fácilmente que se marchó directo a Frankfurt. Gracias a los ferrocarriles extendidos por todas partes, el cuarto día después de su salida de Petersburgo ya estaba allí. No lo había visitado desde el mismo 1840. El hotel El Cisne Blanco seguía en su sitio y prosperaba, aunque ya no se consideraba de primera clase. Silent, la calle principal de Frankfurt, había cambiado un poco, pero no solo de la casa de la señora Rosselli, sino de la misma calle donde se hallaba la confitería. No quedaban ni las huellas. Sanín deambulaba por lugares que en otro tiempo había conocido también, y no reconocía nada. Las construcciones antiguas habían desaparecido. Habían sido sustituidas por calles nuevas, formadas por casas inmensas y compactas. Incluso el parque público, donde había transcurrido su última explicación con Gemma, había crecido y cambiado, hasta el punto de que Sanín se preguntaba seriamente si era aquel parque. ¿Qué podía ser? ¿Cómo y dónde buscar información? Habían pasado 30 años desde entonces. Como si la cosa fuera fácil. A cualquiera que se dirigía, no había oído ni siquiera el nombre de Rosselli. El dueño del hotel le aconsejó que se informara en la biblioteca pública. Allí encontraría todos los periódicos viejos. Pero el provecho que podía sacar de ellos, el dueño era incapaz de decirlo. Sanín, en su desesperación, preguntó por el señor Kluber. Ese nombre lo conocía bien el dueño, pero también dio mal resultado. El elegante encargado, habiendo progresado y llegado hasta capitalista, había hecho malos negocios, tuvo una quiebra y murió en la cárcel. Por otro lado, esta noticia no le produjo a Sanín la menor pena. Empezaba a considerar ya que aquel viaje había sido una ligereza. Pero en una ocasión, hojeando una guía de Frankfurt, dio con el nombre de von Dönhoff, comandante retirado. Rápidamente alquiló una carroza y se fue a su casa. Aunque, porque este Dönhoff tenía que ser precisamente aquel Dönhoff, y porque este Dönhoff podía darle alguna información sobre la familia Rosselli. Era lo mismo, porque quien se ahoga se agarra a un clavo ardiendo. Sanín encontró al comandante retirado von Dönhoff en su casa y en el señor canoso que le recibió reconoció a su antiguo adversario. Aquel también le reconoció e inmediatamente se alegró de su visita. Le recordó su juventud y sus locuras juveniles. Sanín supo por él que la familia Rosselli se había trasladado hacía muchísimo a América, a Nueva York, que Gemma se había casado con un negociante, que él, Dönhoff, tenía un conocido, negociante también, que probablemente conocería la dirección de su marido, ya que tenía muchos negocios con América. Sanín rogó a Dönhoff que fuese a ver a ese negociante y, ¡oh alegría!, Dönhoff le trajo la dirección del marido de Gemma, del señor Jeremías Slocum, Nueva York, Broadway, número 501. Pero esta dirección se refería a 1863. Confiemos, exclamó Dönhoff, que su belleza de Frankfurt esté todavía viva y no haya abandonado Nueva York. A propósito, añadió bajando la voz, ¿y qué es de aquella señora rusa que, recuerda usted, se hospedaba entonces en Wiesbaden, la señora von Polosov? ¿Vive todavía? No, contestó Sanín. Murió hace mucho. Dönhoff alzó la vista, pero vio que Sanín se había vuelto y frunció el ceño. No dijo una palabra más y se alejó. Aquel mismo día Sanín envió una carta a Gemma Slocum, a Nueva York. En esta carta le decía que escribía desde Frankfurt, donde había ido solo para buscarle, solo para seguir sus huellas. Que
Reconocía muy bien hasta qué punto carecía del menor derecho de recibir una contestación suya, que no había merecido su perdón y que solo confiaba en que ella, en el ambiente feliz en que se encontraba, había olvidado hacía mucho su existencia. Añadía que se había permitido recordarle su existencia a consecuencia de un hecho casual que había despertado en él demasiado hondo las imágenes del pasado. Le relató su vida solitaria, sin sentido, sin alegrías. Le exhortaba a comprender los motivos que le habían hecho dirigirse a ella, no dejarle que se llevara a la tumba la amarga conciencia de su culpa, expiada hacía mucho, pero no perdonada, y alegrarle, aunque fuera con la más pequeña noticia, sobre cómo vivía en aquel nuevo mundo donde se había alejado. Al escribirme, aunque sea solo una palabra, así terminaba Sanín su carta, hará usted una buena obra, digna de una magnífica alma, y yo le quedaré agradecido hasta mi último aliento. He parado aquí, en el hotel El Cisne Blanco. Estas palabras las subrayó y esperaré su respuesta hasta la primavera. Envió la carta y se puso a esperar. Pasó 6 semanas enteras en el hotel. Casi no salía de su habitación y sin ver absolutamente a nadie. Nadie podía escribirle ni de Rusia ni de ningún sitio, y eso le agradaba. Al llegar una carta a su nombre, ya sabía que era esa que esperaba. Leía de la mañana a la noche, y no revistas, sino libros serios, obras históricas. Esas continuas lecturas, ese mutismo, ese aislamiento, esa vida retirada, todo eso vino muy bien a su estado de ánimo. Por eso solo, gracias a Gema. Pero, ¿estaba viva? ¿Contestaría? Por fin llegó la carta, con un sello americano, de Nueva York y a su nombre. La letra del sobre era inglesa, no la reconoció y se le paralizó el corazón. Vaciló antes de decidirse a abrir el sobre. Miró la firma. Gema. Las lágrimas le brotaron de sus ojos. Solo el hecho de que había firmado con su nombre sin apellido le servía como pretexto de reconciliación, de perdón. Abrió la fina hoja de papel azul y cayó una fotografía. La recogió rápidamente y se quedó petrificado. Gema, Gema, viva, joven, como la había conocido 30 años atrás. Los mismos ojos, los mismos labios, el mismo corte de cara. En el anverso de la fotografía había escrito: mi hija Mariana. Toda la carta era muy cariñosa y sencilla. Gema daba las gracias a Sanín por no haber vacilado en dirigirse a ella. No le ocultaba que después de su huida había pasado momentos penosos, pero añadía que consideraba, y había considerado siempre, su encuentro con él como una suerte, y que este encuentro le impidió convertirse en la mujer del señor Kluber, y este modo, aunque casual, había sido el motivo de su casamiento con su marido, con el que llevaba ya viviendo 28 años, completamente feliz y en la abundancia. Su casa era conocida en todo Nueva York. Gema le anunciaba que tenía 5 hijos, 4 muchachos y una chica de 18 años, ya prometida, cuya fotografía le enviaba, ya que según la opinión de la gente se parecía mucho a su madre. Las noticias tristes las dejó Gema para el final de la carta. Frau Leonor había fallecido en Nueva York, donde fue a reunirse con su hija y con su yerno, aunque tuvo tiempo de disfrutar de la felicidad de sus hijos y de mirar a sus nietos. Pantaleón también se preparaba para ir a América, pero murió justo antes de salir de Frankfurt. Y Emilio, nuestro querido e incomparable Emilio, murió gloriosamente en defensa de la patria en Sicilia, donde había ido entre los miles a quienes mandaba el gran Garibaldi. Hemos llorado amargamente la muerte de nuestro inapreciable hermano, pero vertiendo lágrimas nos sentimos orgullosos de él y nos enorgullecemos eternamente y conservaremos su sagrada memoria. Su alma grande y desinteresada era digna de la corona del martirio. Después,
Gemma expresaba su pesar de que la vida de Sanin, por lo visto, se había arreglado tan mal. Le deseaba ante todo la paz y la tranquilidad espiritual y decía que se alegraba mucho de verle, aunque reconocía que era poco probable un encuentro semejante. No nos atrevemos a descubrir los sentimientos que experimentó Sanin al leer esta carta, pero para tales sentimientos no existe una expresión satisfactoria. Son profundos y fuertes y no pueden expresarse con palabras. Solo la música podría traducirlos. Sanin contestó inmediatamente y como regalo para la novia envió a María Slocum, de un amigo desconocido, la crucecita de granate, pendiente de un magnífico collar de perlas. Este regalo, aunque muy caro, no le arruinó. En el transcurso de los 30 años pasados desde su primera estancia en Frankfurt, había amasado una importante fortuna. En las primeras fechas de mayo, regresó a Petersburgo, pero no para mucho tiempo. Se dice que vende todas sus fincas y se dispone a marchar a América.